En la plaza concurrida, el millonario empujaba las sillas de ruedas de sus hijos gemelos, convencido de que jamás volverían a caminar. Fue entonces cuando una niña descalza apareció frente a ellos, se arrodilló y dijo con calma: «¿Puedo ayudar?». El padre se rió, dominado por el escepticismo, hasta que notó que no eran solo las piernas de sus hijos las que despertaban, sino algo mucho más profundo e inexplicable. La plaza estaba llena, pero Ezequiel caminaba como si fuera el único habitante de un mundo aparte. Sus pasos eran firmes, pero cada uno cargaba un peso invisible. Empujaba las sillas de ruedas de Bruno y Camilo, sus gemelos de apenas 9 años, y la escena llamaba la atención. 2 niños de mirada dulce, aprisionados en cuerpos que no respondían como debían. Quien los viera así no imaginaría la tragedia que los había marcado para siempre. Cuando tenían 2 años, estaban en el coche con sus padres cuando ocurrió la catástrofe, un accidente. Irene, la madre y esposa, no sobrevivió al impacto. El coche girando, el vidrio estallando, el grito atrapado en el aire, todo seguía resonando en la mente de Ezequiel hasta hoy. Ese día perdió el control del volante y nunca pudo perdonarse. Desde entonces, cargaba la convicción de que era culpable de la muerte de su esposa y de la parálisis de sus hijos. Ni los mejores médicos, tratamientos ni especialistas lograron revertir la condición de los gemelos. El tiempo avanzó, pero el dolor no. Se volvió a casar con una mujer llamada Aline, pero el vacío persistió. «Papá, ¿podemos parar un ratito?», pidió Camilo, con voz tímida, rompiendo el flujo de la memoria de su padre. «Claro, hijo». Ezequiel forzó una sonrisa, estacionando las sillas cerca de la fuente en el centro de la plaza. El murmullo de la gente parecía distante, como si viniera de otro universo. Mientras acomodaba a los niños, su celular vibró. Dudó un instante, pero terminó por alejarse para contestar, dando algunos pasos que, sin saberlo, abrirían espacio para lo improbable. Fue en ese lapso que ella apareció, una niña descalza, piel marcada por el sol, ropa gastada, pero mirada firme y serena. Caminó hasta los gemelos con una naturalidad desconcertante y se arrodilló frente a ellos. «Hola, ¿están tristes?». Shah preguntó con una dulzura que no era fácil encontrar en aquel mundo apresurado. Bruno desvió el rostro, desconfiado. «No podemos caminar», respondió seco, casi a la defensiva. La niña, sin embargo, no retrocedió. «Puedo intentar ayudar», dijo, y extendió las manos como quien ofrece algo precioso. Sus dedos tocaron las piernas de los niños y por un instante no pasó nada. Pero entonces, una luz suave, casi imperceptible al principio, pareció brotar de allí. No era un brillo común, era como si un calor silencioso tomara forma. Bruno miró hacia abajo asustado. ¿Qué estás haciendo?», preguntó con la respiración contenida. Camilo, con los ojos llenos de lágrimas, murmuró: «¿Cómo es posible esto?». La niña solo sonrió sin desviar la mirada. «Estoy escuchando su corazón». La luz se intensificó, como si viniera de dentro de ellos, y el suspenso parecía alargar cada segundo. Bruno sintió un escalofrío subir por sus piernas. Primero pensó que era imaginación, pero el calor crecía como brasas dormidas reavivándose. Yo lo estoy sintiendo», exclamó de repente, con la voz quebrada. Camilo llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. «Está caliente. Yo también lo siento», confesó casi sin creerlo. Era como si años de silencio en sus cuerpos hubieran sido rotos de una sola vez. Fue en ese momento que Ezequiel regresó, colgando la llamada deprisa. La escena lo congeló, sus hijos llorando, una niña arrodillada frente a ellos y aquella luminosidad tenue que parecía real e irreal al mismo tiempo. «¿Qué está pasando aquí?», gritó aterrado corriendo hacia ellos. El corazón le golpeaba, las manos temblaban. «Bruno, Camilo, hablen conmigo». Bruno señaló sus piernas, sollozando. «Papá, yo lo siento.
Siento mis piernas. Camilo asintió desesperado, las lágrimas cayendo en cascada. Es verdad, papá. Ella hizo algo. Ezequiel cayó de rodillas, mirando a los dos sin poder respirar. Los ojos abiertos buscaban una explicación, pero lo que veía no cabía en la lógica. Su mirada entonces se fijó en la niña. ¿Quién eres tú? ¿Qué hiciste con ellos?, preguntó con la voz quebrada. La niña levantó el rostro con calma y respondió simplemente: «Me llamo Brenda». La respuesta sencilla cayó sobre Ezequiel como un presagio. Algo mayor, irreversible, había comenzado allí, y él sabía que ninguna vida, incluida la suya, saldría intacta de ese instante. El silencio después de la revelación del nombre de la niña parecía tener un peso propio. Ezequiel permanecía de rodillas en la plaza, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Sus hijos, jadeantes, aún se secaban las lágrimas con sus manitas, repitiendo entre sollozos: «Lo sentí, papá, lo sentí de verdad». Su corazón parecía a punto de explotar. Durante años escuchó a médicos decir que nada podía hacerse. Durante años vivió en busca de una esperanza que nunca llegaba. Y ahora, una niña descalza, que ni siquiera conocía, había hecho algo que toda la ciencia no logró. El suelo desapareció bajo los pies de Ezequiel, y por primera vez en mucho tiempo, lo que dominaba no era la culpa, sino un tipo de esperanza tan aguda que dolía. Tomó los hombros de Brenda, como si necesitara asegurarse de que era real. «¿Qué pasó aquí?», murmuró con la voz entrecortada. La niña solo bajó la mirada, tímida como si no quisiera atención. «Yo solo escuché su corazón», dijo, casi en un susurro. No había arrogancia ni explicaciones rebuscadas, solo una sencillez desarmante. Y fue esa misma sencillez la que derrumbó las últimas barreras dentro de Ezequiel. Bruno, aún atónito, intentó levantarse de la silla. Sus dedos se aferraron con fuerza a los apoyabrazos, el cuerpo tembló, pero las piernas no respondieron. Yo no puedo», dijo con la voz quebrada entre esperanza y frustración. Camilo también intentó, inclinando el cuerpo hacia adelante, pero volvió a caer al asiento. Miraron a la niña, desesperados. Brenda respiró hondo y con serenidad dijo: «Es un proceso. El cuerpo tiene que recordar poco a poco. Ustedes van a caminar, pero aún no es el momento». Las palabras resonaron dentro de Ezequiel como una promesa. Su corazón se aceleró y, sin pensarlo dos veces, levantó la mirada hacia ella. «Entonces, ¿tú puedes continuar? ¿Puedes venir con nosotros a nuestra casa? Si esto es solo el comienzo, no puedo dejar que termine aquí». Su voz salió suplicante, como la de alguien que finalmente vislumbraba una oportunidad de romper las cadenas del dolor. Al principio, Brenda dudó. Sus ojos oscuros reflejaban tanto fuerza como miedo. «No sé, yo no pertenezco a su mundo», murmuró, mirando los altos edificios y a las personas bien vestidas que la rodeaban como si fuera una intrusa. Pero Bruno extendió la mano. «No te vayas, por favor. Te necesitamos». Camilo, todavía con el rostro empapado en lágrimas, completó: «Tú nos devolviste la vida». Eso fue decisivo. Brenda asintió y, con un gesto tímido, aceptó la invitación que lo cambiaría todo. En la mansión el contraste era brutal. El brillo de las lámparas, las alfombras gruesas, el mármol impecable. Todo parecía aún más frío ante la presencia sencilla de la niña. Ezequiel le ofreció comida, ropa limpia, un cuarto. Brenda, encogida, parecía no saber cómo reaccionar ante tanta abundancia. Sus ojos recorrían cada detalle, como si estuviera en territorio enemigo. Aún así, la sinceridad de los gemelos la hacía quedarse. Ezequiel, observándola de reojo, sentía algo que hacía años no experimentaba: la sensación de estar frente a alguien capaz de devolver la vida a esa casa. Esa primera noche, Brenda se sentó en el suelo de la sala junto a Bruno y Camilo. Inventó juegos con pequeños pedazos de papel, dibujó formas en la alfombra con la luz de la lámpara.
Contó historias que hacían reír a los niños hasta perder el aliento. El sonido de la risa infantil, que parecía desterrado de aquella mansión, volvió a resonar en las paredes como un milagro paralelo. Ezequiel, detenido en el umbral de la puerta, se sorprendió sonriendo, no por obligación, sino por emoción genuina. No recuerdo la última vez que escuché esto, pensó, mientras lágrimas silenciosas le corrían por el rostro. Bruno, entre un juego y otro, miró a su padre. «Papá, ella es nuestra amiga ahora, ¿verdad?». Ezequiel asintió, tragando saliva. «Sí, hijo, es más que eso. Ella es nuestra esperanza». Camilo recostó la cabeza en el hombro de Brenda y susurró: «Promete que no te vas a ir». La niña sonrió, pero no respondió de inmediato. Se limitó a acariciar su cabello, como si dijera sin palabras que estaba allí, al menos por ahora. Esa noche, cuando todos ya dormían, Ezequiel se quedó en el jardín, solo, mirando al cielo. La imagen de Irene volvió, como siempre lo hacía. Pero esta vez había algo distinto. No sentía solo el peso de la pérdida. Había una chispa de luz en la oscuridad. Una voz interna le susurraba que tal vez el perdón estaba más cerca de lo que imaginaba. Respiró hondo. Cerró los ojos y por primera vez en 6 años se permitió creer que algo nuevo podía comenzar. Y fue en ese silencio íntimo que comprendió. La llegada de Brenda no había sido casualidad. Era un punto de inflexión, una puerta abierta por el destino. Su corazón seguía herido, pero de pronto ya no estaba solo. La noche siguiente trajo consigo una nueva atmósfera a la mansión. Por primera vez en años, la risa infantil resonaba en los pasillos como un soplo de vida que parecía imposible. Ezequiel, aún atónito con todo lo que había pasado, apenas podía creer que aquello estaba ocurriendo ante sus ojos. Brenda, silenciosa y dedicada, se convertía en un punto de luz para los gemelos, y también para él. Sin embargo, aquella paz recién nacida fue interrumpida por el sonido de las ruedas de una maleta deslizándose sobre el mármol pulido. La puerta se abrió y entró Aline. Era la nueva esposa de Ezequiel, madrastra de los niños. Traía consigo el perfume fuerte, los tacones que resonaban y la altivez de quien acababa de regresar de un viaje a París, donde había participado en un desfile de moda. «Entonces esto es lo que encuentro al volver», dijo con una sonrisa gélida observando la escena. Brenda en el suelo, junto a los niños, riendo mientras creaban pequeñas figuras con pedazos de papel. «¡Qué cuadro tan patético! 2 niños en sillas de ruedas y una pordiosera para entretenerlos». Su voz era dulce en el tono, pero el veneno escurría en cada sílaba. Dejando sus lentes oscuros sobre la mesa de mármol, miró a Brenda de pies a cabeza con desdén, como si su sola presencia manchara la casa. «¿Y tú quién eres, al fin? ¿Una caridad callejera que trajeron adentro?». Ezequiel intentó explicar con calma lo que había sucedido en la plaza. Habló de la luz, de la sensación en las piernas, de la esperanza renacida. Pero Aline lo interrumpió con una carcajada burlona. «¿De verdad crees en eso? ¿Que una niña sucia, sin nada, tiene el poder que los mejores médicos del mundo no tuvieron? Francamente, Ezequiel, tu ingenuidad me avergüenza». Se acercó a los niños, se inclinó entre ellos y en voz baja pero cargada de crueldad, susurró: «Escuchen bien, ustedes nunca más van a caminar, nunca, no importa lo que esa impostora diga. Esto es solo una ilusión». Las palabras cortaron como cuchillas, los ojos de los gemelos se llenaron de lágrimas y Bruno, temblando, murmuró: «Pero yo lo sentí, madrastra, lo sentí de verdad». Aline entrecerró los ojos y replicó: «Siéntanse lo que quieran, querido. El cerebro juega trucos, y cuanto más rápido acepten que están condenados a esas sillas, mejor será para todos». Camilo bajó la cabeza, el rostro tomado por el dolor. Fue entonces cuando Brenda se arrodilló a su lado, tomó sus manos y dijo con firmeza y ternura:
No necesitan creer en ella, solo en lo que sienten dentro de ustedes. Su voz suave disipaba la sombra que las palabras de Aline habían lanzado. Bruno respiró hondo y respondió, ahora con más firmeza: sé lo que sentí, y no fue un sueño. Camilo, secándose los ojos, confirmó: ella nos dio esperanza, y no voy a olvidar eso. Los días siguientes revelaron el contraste brutal dentro de la misma casa. Aline se empeñaba en humillar a Brenda en cada oportunidad. La obligaba a comer sola en la cocina. Decía que su olor arruinaba el ambiente. Le daba órdenes secas como si fuera una sirvienta indeseable. No olvides de dónde vienes, decía con frialdad. No eres más que una intrusa aquí. Y cuando veía a los niños animados con algún pequeño progreso, no perdía la oportunidad de aplastar su esperanza. Pueden reírse ahora, pero nada de esto va a cambiar la realidad. Sentir no es caminar. Nunca se engañen. Pero Brenda permanecía. Día tras día, inventaba juegos. Creaba nuevas formas de estimular las piernas de los niños. Contaba historias para distraer sus dolores. Cuando Aline dejaba veneno en sus palabras, Brenda venía enseguida con dulzura para neutralizarlo. A cada pequeño avance, un dedo del pie moviéndose, un hormigueo más fuerte, los gemelos se aferraban a su presencia, y Ezequiel observaba, en silencio, la diferencia abismal. Mientras Aline era sombra, Brenda era luz. No era solo el cuerpo de los niños el que empezaba a reaccionar. Bruno y Camilo, antes silenciosos, se volvían más vivos. Reían, soñaban, dibujaban futuros en voz alta. «Papá, cuando vuelva a caminar, quiero correr hasta la reja», decía Bruno, «y yo te voy a ganar en la carrera». Sa completaba Camilo riendo a carcajadas. Esas palabras, banales para otros niños, eran para Ezequiel como melodías sagradas. Se descubría sonriendo, se descubría sentado en el suelo junto a ellos, se descubría viviendo lo que creía haber perdido para siempre. Y así, mientras Aline esparcía crueldad e intentaba sofocar la esperanza con frases venenosas, Brenda se convertía en la fortaleza invisible de la familia. Su fe silenciosa, su valentía y su presencia transformaban la mansión de hielo en un lugar donde la vida volvía a latir. La mansión estaba sumida en silencio aquella noche. Después de otra cena marcada por las groserías veladas de Aline y por los intentos incansables de Brenda de mantener el ánimo de los gemelos, Ezequiel se retiró al jardín. El reloj ya pasaba de la medianoche y el cielo estaba bordado por estrellas tímidas que apenas lograban atravesar la densa oscuridad. El viento agitaba levemente las hojas, y allí, en ese escenario callado, Ezequiel se sentía expuesto, como si las paredes invisibles de su alma hubieran caído. Brenda, que siempre parecía saber cuándo alguien la necesitaba, apareció discretamente. Caminó hasta él con pasos suaves, se sentó a su lado en el banco de piedra y permaneció en silencio, solo esperando. Ezequiel miraba al frente, sin valor para encararla. Su rostro, iluminado por la media luz del jardín, mostraba las marcas de años de tormento. «¿Sabes?», comenzó con la voz temblorosa, «a veces pienso que hubiera sido mejor si yo hubiera muerto en aquel accidente». El aire pareció detenerse entre ellos. Llevó la mano al rostro, cubrió los ojos, y los recuerdos volvieron como latigazos. «Yo conducía. Perdí el control. Yo maté a Irene. Y no solo eso, condené a mis hijos a esas sillas». ¿Entiendes lo que es despertar todos los días y ver en sus ojos el recuerdo de mi error? Brenda guardó silencio, pero sus ojos estaban fijos en él, atentos, acogedores. Ezequiel respiró hondo, la voz quebrada. «Lo intenté todo. Médicos, clínicas, cirugías experimentales, nada funcionó. Cada vez que intentaban caminar y caían, era como si me dijeran, sin palabras: «Papá, es tu culpa». ¿Puedes imaginar el peso de eso? Su voz se quebró y lágrimas silenciosas corrieron marcando aquel rostro rígido. Entonces Brenda posó su pequeña mano sobre la de él.
El gesto era simple, pero Ezequiel se estremeció. «No mataste a nadie», dijo, con una calma que parecía llevar una verdad más profunda que cualquier frase ensayada. «Pero si sigues viviendo como si lo hubieras hecho, estarás matándote a ti mismo, y a ellos también». Las palabras cayeron como un bálsamo y al mismo tiempo como un golpe. Ezequiel cerró los ojos y su pecho estalló en sollozos contenidos por años. «Nunca he llorado frente a ellos», confesó, con la voz entrecortada. «Nunca. Sonrío cuando estoy con ellos, pero es falso. Es solo para esconderlo, porque si supieran lo que realmente siento, no lo soportarían». Brenda apretó suavemente su mano y con mirada serena respondió: «Ellos no necesitan un padre perfecto, solo a un padre que esté completo. Incluso tus lágrimas pueden sanarlos más que este silencio que los aleja». Ezequiel levantó la mirada hacia la niña, como si no creyera que palabras tan simples pudieran atravesar muros tan altos. «¿Cómo puedes saber eso? Eres solo una niña». Brenda sonrió levemente, pero no respondió. El brillo en sus ojos parecía llevar algo mucho más grande de lo que su edad permitía. Un silencio intenso se instaló entre los dos, y en ese silencio, su corazón comenzó a abrirse de un modo que no ocurría desde el día en que perdió a Irene. Dejó que las lágrimas corrieran libremente. Allí, en medio del jardín, con las estrellas como testigos, Ezequiel se deshizo. Era como si todo el peso de años hubiera sido arrancado de sus hombros en cuestión de minutos. Brenda solo permaneció allí, firme, como un faro silencioso que lo guiaba de regreso a sí mismo. Los días que siguieron a la conversación en el jardín parecían anunciar un nuevo tiempo. Ezequiel se había transformado, estaba más presente, más humano, más padre. Brenda, con su serenidad inexplicable, seguía guiando a los gemelos en pequeñas actividades que iban más allá de los juegos, ejercicios simples, movimientos con pelotas de tela, intentos de estirar las piernas con ayuda de las manos. Bruno y Camilo reaccionaban con entusiasmo, y cada risa era un soplo de vida en aquella casa que antes solo respiraba silencio. Pero, como si una sombra insistiera en perseguir a esa familia, algo extraño comenzó a suceder. Primero llegaron las señales discretas. Bruno, que días antes había sentido cosquilleo en los pies, volvió a decir: «Papá, creo que hoy no siento nada». Camilo, que reía al levantarse un poco del asiento con ayuda de Brenda, empezó a quejarse de cansancio repentino. «Mis piernas están tan pesadas». Ezequiel trató de no alarmarlos. «Es normal, hijos. El cuerpo se está acostumbrando». Pero en el fondo la angustia lo consumía. Era como si la esperanza que había empezado a florecer se marchitara ante sus ojos. En cuestión de días, el retroceso se volvió dolorosamente evidente. Bruno ya no respondía a los estímulos que antes lo llenaban de alegría. Camilo, al intentar mover los dedos del pie, miró a su padre con los ojos llenos de lágrimas. «Ya no puedo, papá. Lo perdí otra vez». Ezequiel se arrodilló frente a él, sin saber qué decir. Brenda se esforzaba en mantenerlos confiados, pero veía cómo el brillo en los ojos de los niños se apagaba. La risa que había llenado la casa se dio lugar a un silencio pesado, roto solo por los sollozos escondidos de los gemelos por la noche, cuando creían que nadie los escuchaba. Brenda sentía que algo estaba mal. No era natural que los progresos desaparecieran tan rápido, como si una fuerza invisible les arrancara la esperanza recién conquistada. Y entonces, una madrugada, despertó con un presentimiento. El pasillo estaba oscuro, y el silencio de la mansión parecía más denso de lo habitual. Siguió el sonido de pasos leves hasta la cocina. Se escondió detrás de la puerta entreabierta y vio a Aline, la madrastra, abriendo el refrigerador con movimientos cuidadosos. Sacó una jarra de jugo y del bolsillo de su bata de seda extrajo un pequeño frasco transparente. Con movimientos calculados, dejó caer unas gotas en el líquido y lo mezcló tranquilamente. Brenda contuvo la respiración.
La etiqueta decía, relajante muscular. El choque recorrió todo su cuerpo. El retroceso de los niños no era obra del azar, no era una falla del destino, era crueldad humana. Brenda corrió hasta la habitación de Ezequiel, golpeando la puerta con las manos temblorosas. Él abrió somnoliento, pero al ver su desesperación despertó de inmediato. «Lo vi», dijo jadeando. «Es ella, Aline. Le pone algo al jugo de ellos. Por eso están empeorando». Ezequiel se heló. Sus palabras eran como cuchillas atravesándole la piel. Primero quiso negarlo. No, no puede ser. Pero pronto vinieron los recuerdos. Aline siempre insistiendo en preparar personalmente las bebidas, siempre atenta a que los niños las tomaran por completo. La sangre se le enfrió. Aún así, se negaba a creer sin pruebas. Yo necesito confrontarla. A la mañana siguiente, la esperó en la sala principal. Aline bajó las escaleras con su porte impecable, como si fuera a entrar en una pasarela. «Necesitamos hablar», dijo Ezequiel con la mirada dura. Ella arqueó la ceja tomando una copa de vino antes de sentarse. «¿Qué tono es ese? Pareces un juez a punto de dictar sentencia». Él respiró hondo, la voz cargada de rabia contenida. «Les estás poniendo algo en el jugo a los niños». Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos chispearon. Durante unos segundos guardó silencio, como si calculara la respuesta. Luego levantó el mentón y dijo, «Sí». ¿Y sabes por qué? Porque era la única manera de mantener esta casa en pie. Su voz temblaba con una emoción extraña, casi una convicción enfermiza. Ezequiel entrecerró los ojos. «¿Qué estás diciendo, Aline?» Ella se levantó de golpe, la copa en la mano, y empezó a caminar en círculos. «¿No lo ves, Ezequiel? Esos niños, si vuelven a caminar, si se curan, ya no me vas a mirar a mí. Vas a volver a ella, a Irene, que ya murió, pero que aún vive en tus ojos. Vives atrapado en aquel accidente. ¿Y yo? Yo siempre fui solo una sustituta, una sombra. La única forma de mantenerte aquí, de mantener a esta familia, era asegurarme de que ellos siguieran dependiendo de ti y, en consecuencia, de mí». Las palabras retumbaron en la sala como un trueno. Su lógica distorsionada tenía sentido solo dentro de su propia mente, pero para Ezequiel era como escuchar un delirio monstruoso. «Estás diciendo que envenenaste a mis hijos para que yo siguiera amándote», gritó con la voz quebrada por la indignación. «Los condenaste a sufrir aún más. Les robaste la única esperanza que tenían». Aline, en lugar de retroceder, se acercó, con los ojos ardiendo de una frialdad enloquecida. «Los salvé de una ilusión. Es mejor que sigan en la silla que vivir en una farsa, creyendo en promesas imposibles de una niña de la calle. Hice lo que tenía que hacer. Lo hice por nosotros, Ezequiel». Él se tambaleó, sintiendo que las piernas le fallaban. Era como si la culpa de años hubiera sido reemplazada, en ese instante, por algo aún más devastador: la conciencia de que había permitido que esa mujer tuviera poder sobre sus hijos. Su corazón latía descompasado. La rabia se mezclaba con el dolor. «Tú no eres mi esposa. Eres un monstruo». Su voz salió en un susurro lleno de odio e incredulidad. Mientras tanto, en el piso de arriba, Bruno y Camilo escuchaban ecos de la discusión, confundidos y angustiados. El brillo que habían recuperado parecía nuevamente amenazado. Aline no solo había envenenado sus cuerpos, también había envenenado su confianza en el futuro. Pero, ante esa revelación, algo dentro de Ezequiel cambió. La culpa que lo aplastaba comenzó a dar paso a una furia protectora. Las últimas palabras de Aline aún resonaban en la sala, cargadas de veneno y de una lógica enfermiza que solo tenía sentido dentro de su cabeza. Ezequiel, con el rostro lleno de furia y las manos apretadas, ya no soportaba escuchar más. El pecho le ardía, no de culpa, sino de indignación. Se acercó a ella de golpe, la mirada en llamas, y dijo con voz firme, casi un rugido: «Basta,
No vas a dar un paso más en esta casa. Estás expulsada, Aline. Toma tus cosas y lárgate ahora mismo. Aline, aún con la copa de vino en la mano, rió de manera estridente. ¿Expulsar a tu esposa? ¿A la madrastra de tus hijos? Estás loco. Pero Ezequiel dio un paso al frente, le arrancó la copa de la mano y la arrojó contra la pared. El vidrio estalló en pedazos, esparciendo fragmentos por el suelo, como si simbolizara el fin del dominio que ella había ejercido por años. Nunca fuiste esposa, nunca fuiste madre. Solo fuiste la sombra que intentó sofocar la poca vida que quedaba aquí dentro. Te dije que se acabó. Ahora vete. Los gritos retumbaron por la mansión, y pronto Bruno y Camilo aparecieron en lo alto de la escalera, asustados, abrazándose entre ellos. Brenda, justo detrás, los protegía con los brazos, pero sus ojos se mantenían firmes, fijos en la escena. Aline levantó el mentón, intentando mantener la pose. «No van a sobrevivir sin mí», dijo con desdén. «Esos niños nunca van a caminar, y cuando lo descubran volverán a culparte, Ezequiel. Y esa niña sucia no va a salvar a nadie». Sus palabras cortaron el aire como cuchillas, pero esta vez no encontraron espacio para herir. Ezequiel alzó la voz, con lágrimas de rabia en los ojos. «Prefiero ver a mis hijos caer 1000 veces intentándolo que dejarlos vivir bajo las garras de alguien como tú. Ahora, desaparece de sus vidas». Ante su firmeza, Aline perdió el brillo en los ojos. Comprendió que su manipulación había llegado a su fin. Con un suspiro frío, se dio la vuelta y subió las escaleras, recogiendo sus maletas con movimientos bruscos. Poco después, las puertas de la entrada se cerraron tras ella, y el silencio que quedó fue como un renacimiento. Ezequiel permaneció inmóvil por unos instantes, respirando con dificultad, las manos aún temblorosas. Brenda bajó con los niños, que avanzaban en la medida de sus posibilidades hasta él, arrastrándose en las sillas con lágrimas en los ojos. «Papá, ¿ya no nos va a hacer daño?», preguntó Bruno titubeante. Ezequiel los abrazó con fuerza, besando sus cabezas. «Nunca más, se los prometo». Fue la primera vez en años que su promesa sonó verdadera. Con la sombra removida, algo en la atmósfera de la casa cambió de inmediato. Brenda retomó las sesiones de estímulo con los niños, pero ahora había una ligereza nueva. Los gemelos, antes desanimados por el retroceso, recuperaron el brillo en los ojos. Bruno movía los pies con más firmeza, y Camilo, entre lágrimas de esfuerzo, lograba levantar las rodillas algunos centímetros. La risa volvía a llenar las habitaciones, y el corazón de Ezequiel, tan marcado por la culpa, empezaba a sentir algo que parecía imposible: orgullo. Entonces, en una mañana soleada que inundaba el jardín, lo imposible ocurrió. Brenda estaba sentada en el suelo, animándolos en otro juego, cuando Bruno, temblando, se aferró a los brazos de la silla, hizo fuerza y se levantó. Sus piernas vacilaron, pero permaneció de pie con los ojos abiertos de par en par. «Papá, estoy de pie». El grito fue como un estallido en el corazón de todos. Ezequiel cayó de rodillas, incapaz de contener el llanto. Camilo, inspirado por su hermano, también lo intentó. Con esfuerzo, lentamente, se puso de pie, con lágrimas corriendo por su rostro. El sol aún brillaba sobre el jardín cuando la escena más improbable se desarrollaba ante los ojos de todos. Bruno y Camilo, apoyándose uno en el otro, daban pasos vacilantes, pero cada movimiento era como una explosión de vida después de años de oscuridad. Ezequiel estaba arrodillado en el césped, los brazos extendidos, llorando como un niño. Brenda, en silencio, acompañaba la escena con una mirada serena, pero dentro de ella había una mezcla de ternura y dolor que parecía imposible en alguien tan joven. Lo imposible, al fin, había sucedido. «Papá, estoy caminando», gritó Bruno, riendo y llorando al mismo tiempo. «Mira, Camilo, tú también». Su hermano asintió, con los ojos llenos de lágrimas, la respiración entrecortada.
Lo logramos, hermano, lo logramos. Ezequiel los envolvió en un abrazo sofocado de emoción, apretándolos contra su pecho como si tuviera miedo de soltarlos y que el milagro se deshiciera. Fue en ese instante, tomado por el amor y la gratitud, que levantó los ojos húmedos hacia Brenda. Tú nos devolviste la vida. Nunca podré agradecerte lo suficiente. Se levantó, con los hijos aún abrazados, y caminó hacia ella. Tomó sus pequeñas manos entre las suyas y habló con una sinceridad que nacía de lo más profundo. Brenda, ya eres parte de esta familia. No quiero que seas solo una huésped. Quiero que seas mi hija. Quiero adoptarte. Nada tendría más sentido que eso. Los gemelos, al escuchar, aplaudieron de alegría. Sí, papá, adóptala. Ella es nuestra hermana ahora. Sus risas llenaban el aire como música, y por un breve momento parecía que nada podría romper aquella felicidad. Pero Brenda no sonrió. Al contrario, sus ojos se llenaron de lágrimas y su semblante adquirió una melancolía profunda. Respiró hondo y negó suavemente con la cabeza. «Ya me diste todo, Ezequiel», dijo en voz baja. «Ya me diste lo que necesitaba. Pero yo no puedo quedarme». El silencio cayó sobre todos como una piedra. La sonrisa de los niños se borró. «¿Cómo que no puedes quedarte?», preguntó Bruno con la voz quebrada. Camilo la sujetó del brazo, suplicando: «No te vayas, por favor». «Te necesitamos», Ezequiel angustiado intentaba entender. «No tienes que tener miedo, Brenda. Yo puedo cuidarte. Nunca más vas a pasar hambre. Nunca más vas a dormir sola en una banqueta. ¿No lo entiendes? Eres la respuesta que esperé toda mi vida». Las lágrimas corrían por su rostro, pero la niña levantó la mirada y delante de ellos algo imposible comenzó a suceder. Un resplandor suave recorrió su cuerpo. Sus rasgos delicados empezaron a deshacerse como niebla, y ante los ojos atónitos la imagen cambió. Donde antes estaba la niña de la calle, ahora aparecía Irene, la esposa perdida, la madre que los gemelos solo guardaban en recuerdos. Bruno llevó las manos a la boca sin aliento. Camilo avanzó tambaleante, con las piernas aún frágiles, pero dio un paso trémulo. «Mamá, mamá». La palabra salió como un grito ahogado de años, y ambos se lanzaron a sus brazos, llorando de manera casi desesperada. Irene los abrazó con fuerza, acariciando sus cabellos, llorando junto con ellos. «Mis niños, no saben cuánto esperé este momento». Ezequiel, en shock, cayó de rodillas frente a ella. «No, no puede ser. Yo te vi morir. Sostuve tu mano mientras la sangre corría. Yo te perdí». Su voz se quebró en sollozos. Irene lo miró con ternura, secando sus propias lágrimas. «Lo sé, mi amor. Y fue el dolor de ese momento lo que me trajo de vuelta. Pero no podía regresar con la misma imagen». Si venía como Irene desde el inicio, no lo habrían creído. La culpa te cegaba, Ezequiel, y los niños no habrían creído en lo imposible. Era necesario que confiaran en una extraña, en una niña. Solo así el milagro podía ocurrir. El impacto de aquellas palabras los golpeó como un rayo. Bruno sollozaba contra su pecho. «Mamá, ¿eras tú todo este tiempo? ¿Fuiste tú quien nos dio esperanza?» Camilo, abrazándola, respondió por ella. «Yo sabía que había algo. Era como si ya te conociera». Irene sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca los dejé. Solo necesitaba ocultarme para que creyeran, para que la fe renaciera primero en su corazón, antes de que sus pies volvieran a levantarse». Ezequiel se arrastró hasta ella, con los ojos anegados, el corazón hecho pedazos. Yo pasé años culpándome, Irene. Cada vez que veía a los niños, solo podía pensar que yo los había condenado. Nunca pude perdonarme». Irene puso la mano en su rostro, la mirada llena de amor. «Nunca los condenaste, Ezequiel. El destino nos puso en ese camino.
Tú también fuiste una víctima, pero pasaste la vida castigándote por algo que no podías controlar. Yo volví para liberarlos de eso, para sanar no solo sus cuerpos, sino también sus almas. Todo el jardín parecía respirar con ellos. El viento sopló entre los árboles, llevándose años de silencio, y en aquel abrazo, Irene, los niños y Ezequiel unidos, el tiempo pareció detenerse. Ya no había pasado ni futuro, solo la verdad luminosa de un reencuentro que desafiaba a la muerte. Y frente a esa revelación, no había ocurrido solo un milagro físico, sino un renacimiento completo, de una familia, de un padre, de hijos y de una mujer que nunca dejó de amar. El abrazo parecía infinito. Irene sostenía a sus hijos como quien intenta imprimir en su cuerpo cada rasgo, cada aroma, cada latido de su corazón. Bruno y Camilo se acurrucaban contra su pecho, llorando con la intensidad de quienes habían esperado años por ese reencuentro. «Mamá, no te vayas otra vez. Por favor, quédate con nosotros», imploraba Bruno, aferrándose a su ropa. Camilo, con la voz quebrada, repetía: «Ahora que volvimos a caminar, podemos ser una familia de nuevo. Podemos, ¿verdad?». Ezequiel, a un lado, observaba la escena con los ojos anegados, como si fuera incapaz de intervenir. Había tanto amor, tanta añoranza, tanto perdón en ese instante, que su voz se apagaba. Cuando por fin logró hablar, fue apenas un susurro: «Irene». Ella levantó los ojos hacia él, y en ellos había ternura y también despedida. «Amor mío, regresé para sanar lo que quedó roto, pero mi lugar ya no es aquí». El silencio cayó como un peso sobre el jardín. Bruno y Camilo retrocedieron un poco, asustados. «No, mamá, no puedes dejarnos otra vez», gritó Camilo, apretando con fuerza la mano de ella. Irene se arrodilló frente a los dos, acariciando sus rostros con manos temblorosas. «Mis niños, ustedes no me perdieron. Estuve con ustedes en cada noche de dolor, en cada lágrima escondida, pero ahora tienen una vida que vivir. Tienen un padre que los ama y que los guiará. Necesité volver con otro rostro para reavivar su fe, y ahora que creen, que caminan de nuevo, puedo irme en paz». Bruno sollozaba. «Pero ¿y nosotros? ¿Cómo será sin ti?». Irene sonrió y una lágrima corrió por su mejilla. «No van a vivir sin mí. Van a vivir con lo que dejé, el amor. Es más fuerte que la muerte, más fuerte que cualquier ausencia. Siempre que sientan el viento en su rostro, recuérdenlo, estaré allí. Siempre que rían juntos, estaré sonriendo con ustedes». Ezequiel, incapaz de contenerse, se acercó y la envolvió en un abrazo. Por un instante, volvió a sentir el calor que creía perdido para siempre. «Me culpé todos estos años», dijo con la voz entrecortada, «pero tú me liberaste». Irene tocó su rostro con delicadeza, sus ojos fijos en los de él. «Nunca me perdiste, Ezequiel, y nunca fuiste culpable. Lo que mató a Irene no fuiste tú. Fue la vida, fue el destino. Lo que importa ahora es lo que harán de aquí en adelante. Enséñales a nuestros hijos a caminar hasta donde yo no pueda ir». Con esas palabras, se levantó lentamente. La luz del atardecer parecía envolverla en un resplandor suave. Bruno y Camilo, ahora de pie sobre sus propias piernas, corrieron hacia ella por primera vez. Gritaron al unísono: «¡Mamá!». El abrazo que siguió fue tan intenso que parecía coser todas las heridas que los años habían abierto, pero pronto Irene se apartó con una sonrisa serena. Dio unos pasos hacia la reja del jardín. El viento sopló, y su cuerpo comenzó a deshacerse en brisa y luz. «¡No!», gritaron los niños, corriendo tras ella, pero Ezequiel los sostuvo con ternura. «Déjenla ir, hijos míos. No se está yendo, solo está cambiando de lugar». Ellos observaron entre lágrimas, mientras la figura de Irene desaparecía lentamente, sonriendo. Su voz resonó,
como si viniera de todas partes. La sanación no llega cuando olvidamos el dolor, sino cuando aprendemos a caminar con él. La reja del jardín se cerró suavemente y en el instante siguiente solo quedaron el padre y los hijos. Bruno y Camilo miraron a Ezequiel, los rostros aún mojados de lágrimas, pero había algo nuevo en sus ojos, no solo tristeza, sino luz. Él los abrazó con fuerza y juntos caminaron hacia el campo florido detrás de la mansión. El sol se ponía, pintando el cielo de dorado y rojo, y allí, tomados de la mano, dieron sus primeros pasos hacia un futuro que, por primera vez en años, no parecía imposible. En sus corazones quedaba la certeza: el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Y cuando Bruno y Camilo sonrieron entre lágrimas, caminando al lado de su padre, el mundo volvió a sentirse completo, porque en el fondo Irene seguía allí, en cada paso de ellos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.